Hola, bienvenido una vez más a este video sobre las partes de un artículo. Aquí vas a aprender cómo elaborar un artículo de un proyecto que hayas venido realizando. En un video anterior trabajamos cómo se hace una pregunta de investigación, las características de una pregunta de investigación, los objetivos relacionados con esa pregunta de investigación, tanto generales como específicos, y vamos a trabajar en este video acerca de el siguiente paso después de tener nuestra pregunta de investigación y los objetivos ya claros. Una vez ya tengas entonces tu pregunta y tus objetivos, el siguiente paso es realizar la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues la misma palabra lo dice, es justificar, dar razón del para qué y por qué vas a realizar tu proyecto de investigación o tu investigación. La justificación entonces debe plantearse unas preguntas que a su vez deben resolverse en la medida que se va redactando. Entonces, aquí puedes ver diferentes tipos de preguntas. Uno puede iniciar con hacer ver la necesidad de hacer ese proyecto. Entonces, yo hago este proyecto porque eh, hay una problemática en tal comunidad o hay una problemática en cuanto al aprendizaje de la física, de la química, que se hace visible a través de la práctica. Entonces ustedes lo que quieren demostrar es cómo se puede aprender física, cómo se puede aprender, no sé, química a través de la práctica en la elaboración de una máquina de Goldberg. Esa podría ser una necesidad que a ustedes les surge para realizar su proyecto. Entonces, ¿por qué se va a hacer? Entonces, ¿qué relevancia social, política, cultural o académica tiene el tema o motivos personales que ustedes mismos vean que es necesario para hacer ese proyecto? Otra de las preguntas a resolver es, bueno, ¿y para qué lo hago? O sea, la finalidad. Una es la razón y otra es la finalidad del proyecto. Entonces, ¿para qué se va a hacer? Entonces ya sabemos el por qué se va a hacer, porque yo necesito aprender más de química o más de física, o porque necesito resolver problemas a nivel de movimiento de masas, etcétera. No sé lo que, o también depende de lo que usted haya consultado, cuáles son esas problemáticas que lo llevan a usted a plantearse esa pregunta de investigación y realizar ese proyecto. Entonces, la finalidad ya como tal es para qué hace ese proyecto. Entonces, uno puede ser para aumentar los conocimientos teóricos en ciertas áreas de la ciencia. Entonces, como estudiante de grado décimo del Colegio Gimnasio Giré, usted va a realizar ese proyecto para poder culminar satisfactoriamente mmm, sus estudios en ciencias naturales y poder fortalecer y afianzar aún mejor esos conocimientos de física y química a través de la elaboración de una máquina de Goldberg. Esa podría ser una de las finalidades de su proyecto. ¿Qué aportes o cuáles serían esos aportes que genera su proyecto? Entonces, para las próximas generaciones, para los próximos cursos o para futuros docentes también, poder ampliar la práctica y relacionarla con la teoría de la física y la química. Ese podría ser un aporte. O otro aporte puede ser, no sé, usted diseñó una máquina de Goldberg que, no sé, sirve café, supongamos. Entonces, ese aporte le puede servir a una persona que no tenga tiempo para estar elaborando el café. Entonces, apenas con una acción, pues fácilmente se lleva la reacción para servir el café y eso entonces sería un aporte para aquellas personas que no tienen tiempo. O otro aporte podría ser por ejemplo, para una mascota. Entonces resulta que no tengo tiempo para jugar con mi mascota, pero inventé una máquina de Goldberg que hace que el perro haga tal cosa y la máquina pues haga todo el trabajo y suelte una pelota para que juegue el perro con la pelota. Entonces ese podría ser un aporte a nivel de ya como tal resultados del proyecto. Otra pregunta que debe resolver es, bueno, ¿qué problemática resuelve el proyecto? Que va relacionado con la primera, con la necesidad de hacer ese proyecto, el por qué. Entonces, ¿qué elementos nos han llevado a escoger el tema que presentamos? Y de ahí entonces radica pues la investigación que ustedes hicieron la semana pasada en cuanto al tema. Entonces, ¿por qué yo escogí esa pregunta de investigación? ¿Qué problemática va a resolver? Otro que nos podemos plantear es, bueno, ¿cómo se va a hacer ese proyecto? La forma. Entonces, yo lo planteé y pienso entonces la manera de resolverlo es de tal manera, voy a hacer esto, esto y esto.
¿Mm? Una justificación puede ser de 2 hojas a 4 hojas. ¿Sí? En este caso, pues debido a el tiempo y pues que es un proyecto ejercicio, entonces solamente ustedes van a realizar una página. Una página no es una hoja, es tan solo un lado de la hoja, una cara de la hoja. Entonces ustedes van a realizar brevemente esto a una página. Aquí vemos entonces una imagen y en la imagen nos dan como una ilustración de cómo es la justificación. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿El por qué? ¿El cómo? Esas son las preguntas que deben estar dentro de nuestra justificación y resolverse de manera clara, enfocada, realista y concreta. Abajo de la imagen vemos pues un título que dice infografía de la justificación y dice obtenida de. Ténganlo en cuenta a la hora de citar imágenes. Imágenes que no son propias, entonces yo debo ponerle un número, ¿vale? El orden en que voy colocando las imágenes, luego 2 puntos, luego va el título que usted le quiera otorgar a esa imagen y un punto aparte, luego va obtenida de y pone la página o el nombre del libro o de donde haya sacado esa imagen, para que lo tengan en cuenta. Luego de tener ya nuestra justificación, pues vamos a hacer el marco teórico. El marco teórico es muy fácil porque usted ya ha venido consultando. Entonces, en este caso, usted va a hacer dos páginas o 2 páginas y media, que quiere decir hoja y media, de marco teórico. Hoja y media no es mucho, entonces usted debe ser muy concreto en lo que va a colocar. ¿Qué es ese marco teórico? Es una revisión de los temas o las preguntas cercanas a nuestra experiencia. Es el punto de partida de la definición del tema. Por eso eso fue lo que usted primero hizo, consultar. Entonces, como usted ya consultó y yo le dije que guardara esas referencias, usted lo que va a coger es, bueno, de lo que yo consulté, ¿qué es lo que me sirvió? Entonces usted empieza a escribir pues la información más relevante con sus palabras, pero si usted quiere citar, es decir, tomar algo textual de ese documento, usted debe citarlo, ¿ok? Debe ser entre un diálogo entre lo que a usted le sirve de ese documento, ¿sí? O lo que dicen otros autores, y eso, ¿usted qué opina? Y cómo lo va a utilizar en su investigación. Es un diálogo, es de manera charladita, o sea, escrita a manera de diálogo, obviamente con un lenguaje formal. Entonces, aquí usted va a mostrar esas experiencias que otros autores han hecho sobre la máquina de Goldberg, qué aspectos físicos, químicos comúnmente se desarrollan en la máquina de Goldberg, qué es lo que usted va a tomar de la máquina de Goldberg, hace cuánto se empezó a diseñar eso, cuáles son las utilidades de eso hoy en día. Entonces, todo eso puede hacerlo de manera charladita, con sus propias palabras, pero también utilice citas bibliográficas, es decir, que si usted toma la idea de alguien, usted entonces tiene que citarlo. Y ahorita vamos a ver cómo se cita. Entonces, debe haber una articulación entre la pregunta de investigación, los conceptos abordados en el marco teórico, los objetivos y la metodología. Entonces, si usted me habla en el título de la máquina de Goldberg y los principios físicos que acontecen en ella, usted me debe hablar entonces de cuáles son, en el marco teórico me va a hablar de cuáles son esos principios físicos que usted va a trabajar. O sea, no me va a hablar de otra cosa diferente. Por ejemplo, si usted me va a trabajar, no sé, movimiento parabólico o péndulo o bueno, algún principio físico, usted tiene que hablarme de eso en el marco teórico, pero no me puede hablar, por ejemplo, de otra cosa de física, por ejemplo, no sé, ondas y sonido. O sea, si usted no lo va a trabajar, tiene que hablarme de lo que usted vaya a utilizar. Entonces, por eso hay una articulación entre la pregunta de investigación, ¿sí? El marco teórico, los objetivos y la metodología. Ojo, en el marco teórico pues también va a aspectos metodológicos. Entonces, por ejemplo, usted cómo va a hacer el procedimiento. Entonces, en la metodología, usted va a escribir el paso a paso. Entonces, primero consulté, luego realicé la pregunta-problema, luego entonces ya empecé a diseñarla. Entonces, dentro del marco teórico, ¿usted qué referentes tomó para poder hacer su máquina? Entonces, no sé, consulté videos. Entonces, esos videos usted debe nombrarlos, ¿sí? Debe nombrarlos.
La forma de redacción del marco teórico debe ser con un lenguaje formal, de manera contada, nunca debe aparecer como un glosario. Entonces, por ejemplo, no sé, usted me va a hablar de física, entonces 2 puntos, física es ta, 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 ta. No, no es un diccionario, es un escrito, ¿vale? Es un escrito. Recuerde que esta vez es de 1,5 hojas, entonces es una hoja que es 2 caras y una cara adicional. Eso quiere decir 1,5 hojas. No es un glosario, recuerde, no es un glosario. Siempre deben estar citados los autores bajo las normas APA, si no se considera como plagio. Entonces el plagio es el robo de ideas. Entonces usted como cogió una idea de alguien, usted la debe citar. Vamos a ver cómo se cita. Entonces recuerden que hay unas normas APA. Las normas APA pues nos hablan de la manera de presentación de un artículo, o sea, no solamente la manera de citar, sino nos habla de todo, el tipo de letra, el tamaño de la letra, cuánto espacio entre renglón hay, cómo es la sangría de un párrafo. O sea, las normas APA son muy, muy amplias, pero en este caso solamente vamos a aplicar lo más importante, que es la citación. Entonces, la citación es cómo yo le pongo a mi documento el nombre de la persona que dio esa idea. Entonces, si yo cogí eso de algún libro, de algún artículo, textualmente, es decir, no cambié nada, entonces yo puedo citar menos de 40 palabras, ¿sí? Y más de 40 palabras hasta 80 palabras, no puedo citar más. Entonces, menos de 40 palabras, ¿cómo se cita? Entonces va así, primer apellido, inicial del primer apellido, inicial del nombre, ¿sí? Año entre paréntesis, año de la publicación, punto, luego va la página se puede colocar como P o PAC y va el número de la página. Entonces, este es un ejemplo de una cita basada en el autor. Entonces, aquí inicia el nombre, en este caso, pues inician los autores, entre paréntesis va el año de donde se sacó la información y entre comillas va lo que yo cité textualmente, la información textual. Se cierran comillas y entre paréntesis al final va la página de donde se sacó esa información. Si, por ejemplo, yo no quiero comenzar con los autores, sino quiero comenzar con la cita, porque aquí va escrito algo y luego quiero colocar la cita. Entonces, en este caso, pues abro comillas, coloco la cita, coloco pues el texto, cierro comillas, entre paréntesis, coloco entonces el primer apellido, la inicial del apellido y la inicial del nombre. Acá, pues en este ejemplo no colocaron el nombre, pero siempre se coloca la inicial del nombre. El coma, el año, coma, la página y se cierra paréntesis. Es la manera de citar. Si lo quieres hacer de esta manera o de esta manera, es válido. Nunca olvides colocar comillas, que eso nos indica es pues qué fue lo que tú copiaste o cogiste del otro autor. Si por el contrario tú coges una cita, un texto que tiene más de 40 palabras, entonces en ese caso tú tienes que bajar, o sea, dar un espacio y colocar una sangría siguiente, es decir, no puede estar al mismo nivel del texto que tú estás colocando, sino una sangría. Entonces acá tú vas a colocar 5 comillas, mira, 5 comillas, el texto de la persona. Y finalmente colocas la página. Antes de colocar la información del otro autor, pues debes decir cómo lo afirma, el apellido, coma, la inicial del primer nombre y entre paréntesis el año, 2 puntos, siempre. O punto, como quieras. ¿Listo? O también lo puedes hacer de esta manera, colocar el párrafo y al final citarlo como te indiqué anteriormente, de esta misma manera. Bueno, siempre ten en cuenta es que cuando son más de 40 palabras, pues nunca va seguido de lo que tú dices, sino va abajo y en sangría. El parafraseo, entonces el parafraseo es coger la idea de otra persona, pero cambiarle algunas palabras o ponerle mis palabras, pero está queriendo decir lo mismo. Eso es el parafraseo. En ese caso, no se coloca comillas y tampoco se pone sangría. En ese caso, lo que tú colocas
es solamente el año, ¿sí? Y el apellido y la inicial de la persona. Entonces, pues dependiendo de cómo de cómo estés redactando eso, entonces si se basa en el autor, por ejemplo acá Restrepo 2007, inclusive instructores se han visto en la necesidad, ¿sí? O sea, lo que quieres es resaltar el autor, entonces va así. Pero si lo que quieres resaltar es el texto, entonces colocas el texto y al final colocas la cita. ¿Qué pasa si tenemos no solo un autor, sino más autores? Entonces colocamos, obviamente, el I. Si son dos autores, entonces el apellido, coma, la inicial del primer nombre y el apellido del otro autor, coma, la inicial y entre paréntesis el año. Puedes colocarlo así, mira, también con esta I. Si son tres autores, entonces colocas de la misma manera el apellido, el primer apellido y coma la primera inicial del nombre de cada uno. Después va el año. Si son cuatro autores, pues colocas los cuatro autores. Si son cinco, los cinco y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo repito esa cita una y otra vez? Pues yo no los voy a citar todo el tiempo de la misma manera. Para ahorrarme todo ese espacio, entonces puedo colocar et al. Entonces coloco el apellido solamente del primer autor y luego coloco et al y el año. Eso me indica que esto, pues ya lo cité anteriormente. Y quiere decir todos los demás. Et al, que significa todos los demás. Si, por ejemplo, la cita la cogí fue de una institución, ¿sí? Entonces, y tiene abreviaturas, entonces yo primero debo especificar Servicio Nacional de Aprendizaje, entre paréntesis, las abreviaciones y el año. Y de ahí en adelante, pues ya solamente coloco SENA 2000, si ese es el caso de que voy a repetir esa cita. Si es una institución sin abreviación, entonces siempre, siempre, siempre voy a colocar pues el nombre completo de la institución. Cuando encontramos, por ejemplo, una cita que citó otro autor, y a mí lo que me interesa es la cita que citó ese autor, más no lo que dijo el autor, entonces yo lo que puedo hacer es coger, entre comillas, colocar la cita, ¿sí? O sea, la cita del señor que citó. Esa es la cita, o sea, esta es la cita. Coloco entre comillas y en cursiva, acá se dan cuenta, en cursiva, pues la entidad, la entidad. Y al final, pues coloco la persona, entre paréntesis, la persona que citó esto, ¿vale? Si no es un libro, si no es un artículo, si no es una revista, entonces se coloca igualmente el primer apellido, inicial del apellido, inicial del nombre, el año de la publicación, la página de donde fueron extraídos los datos, es decir, página 1, página 2, página 3. Entre paréntesis coloco la revista, el mes y el año y el nombre de la revista. Así es como se cita una revista. Ejemplo, entonces, bueno, cuando no tengo un autor identificado, es decir, no hay autor, entonces esto casi nunca debería ser, ¿sí? Evitemos trabajos que no tengan autor. Entonces, esto no debería ser, pero si de pronto es muy, muy importante ese trabajo, dice algo importante, entonces lo que debemos hacer es colocar entre comillas el título del artículo, ¿sí? Y luego el año. Esto reemplazaría al autor. El título reemplazaría al autor siempre y cuando esté entre comillas. Cuando el autor se autodenomine como anónimo, entonces ahí el autor sería anónimo. No sería el título, sino sería anónimo y el año. Ya vimos entonces lo que son las citas. Las citas van dentro del texto, pero al final del documento nosotros colocamos las referencias bibliográficas o comúnmente conocidas como bibliografía. ¿Qué pasa? Las referencias bibliográficas no necesariamente implica colocar únicamente lo que yo haya citado. Yo puedo colocar acá cosas que yo haya consultado pero que no estén citadas. Entonces, primero debo tener en cuenta que esto se ordena alfabéticamente, es decir, de la A a la Z. Si voy a citar libros o artículos, entonces de los que ya cité, entonces coloco el primer apellido, la inicial del apellido, inicial del nombre, entre paréntesis año de la publicación,
Si es un libro con editorial, entonces coloco el nombre de la editorial, coloco ED y el nombre de la editorial, o si es una revista, coloco revista, el nombre de la rev y el nombre de la revista. Si es una revista, entonces añadir el número. Entonces, número 1, número 2, número 3, número 4, número infinito. Bueno, colocar el número. Si es un documento digital que yo tuve de internet, entonces puedo colocar siempre recuperado de y coloco la página de donde la saqué. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Autor, el autor es el apellido, ¿sí? Recuerden, por apellido, luego la inicial del primer nombre, luego va el año entre paréntesis, luego va el título del artículo, el título del artículo va en cursiva, siempre va en cursiva, luego van las páginas. Si es una revista, algunas revistas traen una identificación DOI, que es un número. Si ustedes lo tienen, lo pueden colocar. Si no, entonces colocan, como les dije, el número de la revista. Perdón, sí, el número de ese año de la revista. Si por el contrario lo que yo consulté fue un video o una película, entonces se añade lo mismo que anteriormente, pero en vez de colocar editorial o revista, entre paréntesis, no, perdón, entre corchetes coloco la palabra película y luego añado recuperado de y añado el link de donde obtuve la película. Estos son ejemplos de cómo yo hice las referencias. Entonces recuerden, primer apellido completo, inicial del primer apellido, ¿sí? Nombre, bueno, si van más autores, coloco I, entre cursiva, el título, el año, recuperado de, y así sucesivamente. Recuerden que están en orden alfabético, C, F, R, S, así como están acá. Voy a enseñarles otra manera de poder obtener esas citas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en Google Scholar, mis artículos que ya consulté, yo guardé la información, recuerden que les pedí aquí abajito, digamos que este fue el que yo consulté, desarrollando pensamiento computacional mediante máquinas de Goldberg. Entonces acá hay unas comillas, entonces a veces ya están listas. Entonces aquí me dice citación en normas APA, en ISO o en MLA. Como yo les estoy solicitando en normas APA, pues aquí ya inmediatamente está la cita. Yo no tengo que hacerla, simplemente esta ya está. Esta que vemos acá me sirve para la referencia, no para la cita dentro del texto, sino para la referencia, que yo tomo entonces únicamente para la cita. Esto y la página al final, ¿sí? No necesito nada más. Pero para la referencia bibliográfica sí tomo toda completa. Esa es una de las formas. A veces voy a abrir acá, este es un repositorio. Entonces yo les dije, en repositorios también nos sirve. A veces ya en los repositorios inmediatamente está la citación. En este caso, quiero que se den cuenta, no es un video, no es una película, sino es un blog. Como es un blog, sí, es un documento no, digamos que no formal, como un libro o un artículo de revista. Entonces siempre eso que no sea formal lo vamos a colocar dentro de los corchetes. ¿Mm? Lo mismo que ocurre con los videos. Entonces, en este caso, pues el repositorio ya me indica pues la citación. Simplemente sería copiarla, pegarla y eso me sirve para la referencia bibliográfica. Recuerden que para citar dentro del texto simplemente coloco el título, perdón, el título no, el nombre de los autores y el año. Y la página de donde saco pues la información, el número de la página. Entonces ahí ya tenemos dos formas. Otra forma que de pronto nos puede interesar es Word. Word ya tiene pues básicamente eso predeterminado. Entonces, dependiendo de la versión de Word que tú tengas, entonces voy a habilitar aquí la edición. Entonces podemos ingresar. Uy. Podemos encontrar acá donde dice referencias. Entonces nos vamos a ir a referencias. Entonces, en referencias nos dice, por ejemplo, yo voy a estar acá, voy a colocar acá. Me posiciono donde quiero ingresar la cita y le doy acá insertar cita.
Entonces voy a agregarle una nueva fuente. ¿En qué estilo? Miren, ya le coloqué estilo APA. ¿Hay más estilos? Claro que sí. Hay todos estos estilos, pero como yo quiero citar en normas APA, Word ya lo tiene clarísimo. ¿Cuál es? Entonces voy a agregarle nueva fuente. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, si es un libro, si es una parte del libro, o sea, un capítulo o un artículo de revista, o sea, yo escojo lo que quiera. ¿Mm? Si es una película, o sea, ya está. Entonces voy a colocar libro. Entonces me pide que coloque autor, entonces yo le doy en editar. Entonces le doy apellidos, entonces pongamos que Giraldo, mi apellido. Nombre, María. Segundo nombre, bueno, Alejandra. Y le doy a agregar. Y luego le doy a aceptar. Si hay más autores, pues coloco los demás autores y le doy a aceptar. Luego le doy título. Autor corporativo solamente, por ejemplo, es cuando es una entidad. Entonces ahí no colocaría autor, sino autor corporativo. Pero como no soy un autor corporativo, pues no lo coloco. Título, entonces pongamos que máquina de Goldberg o máquina de Goldberg. Año 2020. Ciudad, entonces Funza. Si no hay, bueno, editorial, entonces no sé, pájaro. Listo, entonces le doy a aceptar. Listo. Ahí ya me citó, ya quedó citado. Entonces quiero que vean lo siguiente. Ahí ya quedó citado, me aparece en un formato así. Es decir, que si yo quiero volverlo a citar, por ejemplo, acá, quiero volver a colocar la cita, yo no tengo que volverla a escribir, aquí mismo ya me aparece. Simplemente le doy clic, inmediatamente me volvió a aparecer. Esto es súper bueno porque te ahorra un montón de tiempo. Entonces, si yo quiero irme abajo del documento donde dice referencia, entonces yo voy a agregarle acá referencias. Entonces voy a ir a... uy, acá se me olvidó. Uy, creo que es tabla de contenido. No, perdón, tabla de contenido no es. Bueno, hay una opción, sé que existe una opción, no la recuerdo. Ah, bibliografía, ya, perdón. Es en bibliografía. Entonces, en bibliografía yo le voy a dar, por ejemplo, en cualquiera, referencias. Entonces yo le coloco referencias. Inmediatamente ya me coloca pues las citas que yo tenía dentro del texto. Entonces no tengo que volver a copiar todo porque en forma, mire, el mismo documento, el mismo Word, ya me lo deja como sería de manera de referencia. ¿Sí? Entonces eso me ahorra un montón de tiempo. Espero que les haya servido un montón, chicos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo. Ustedes van a realizar entonces su justificación, van a realizar el marco teórico y van a realizar, ya a empezar a realizar las citas y las referencias. Eso lo puede hacer una persona y la otra personita con la que usted se hizo ya puede empezar a realizar su máquina de Goldberg, es decir, el diseño como tal. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, los escucharé.